Bueno, aquí tenemos nuestro programa para crear nuestro personaje que decidimos incorporar en nuestro juego. Vamos a analizar primero el código como tal y luego sí miramos la ejecución del programa. ¿Vale? Entonces, iniciamos acá en este pedazo donde inicializa las propiedades de la fuente de luz. ¿Vale? Entonces aquí tenemos propiedades, como dice como dice nuestro comentario, propiedades de fuente de luz, lo que tiene que ver con el ambiente, con la parte de especulación, de posición y lo difuso. Entonces, este fragmento de acá se enfoca nada más en la luz como tal, en el manejo de luces. Pasamos aquí al manejo de materiales. Entonces aquí como tenemos, lo dividimos en diferentes partes dependiendo la parte del robot. Entonces definimos aquí un material. También se utilizan partes parecidas a las de las luces para darle como una textura y darle diferentes, tanto color como la textura, como por así decirlo, la textura del material y un brillo, por así decirlo. Entonces, esto como tal son los materiales que vamos a usar para la elaboración de nuestro personaje. Nosotros usamos una grilla para crear como una especie de suelo para entender la posición del personaje. Entonces, esta como tal es la función de la grilla. Creamos una grilla sencilla, como una especie de cuadrícula, para poder tener como una referencia de en dónde va a girar nuestro personaje, el eje y cómo se va a ver, como si estuviera parado encima de ella. Aquí es donde empieza como tal la programación de nuestro personaje. Esto que nosotros vemos de acá es parte de las patas del personaje. ¿Por qué digo parte? Porque como podemos ver aquí dice patas de uno, lo que significa que es la pata derecha, pero no, nuestro personaje está hecho a base de una composición de múltiples figuras geométricas. En este caso las patas están hechas de esferas, como podemos darnos acá, ya que usamos la función de Glued Solid Sphere, que es la función para crear una esfera. Entonces juntamos varias esferas, en total juntamos, como pues, podemos darnos cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 esferas para crear la pata derecha. Igualmente usamos la misma función para crear de la pata izquierda, como nos damos cuenta, la misma cantidad, pero lo único que hacemos es obviamente cambiar la posición de la esfera, la trasladamos obviamente un poco a un lado para que quedara sobre el pie de él. Entonces, por ejemplo, mira, aquí tenemos acá. Aquí está el pie uno y pie medios, que es el piecito de nuestro personaje. Entonces, como podemos darnos cuenta, utilizamos estas funciones, el material también, las luces, se utiliza todo exactamente lo mismo para crear nuestros polígonos, pero lo que cambia es la posición, el tamaño como tal, y pues obviamente la figura que en este caso digamos sería un cubo que usamos para crear el pie del personaje. Luego de tener las patas, tenemos acá el otro pie, normal, las mismas funciones, solamente cambia la posición, y tenemos el cuerpo. El cuerpo, como podemos darnos cuenta, es un cubo. Entonces, este cubo, aquí definimos como tal el tamaño, la rotación, la posición, y ese viene siendo el cuerpo de nuestro personaje. Aquí esta caja es como si le hubiera, nosotros le pusimos como una especie de vientre, ya lo verán, que sobresale de nuestro personaje. Es como tener un cubo dentro de un cubo. Entonces lo posicionamos de tal manera que quede una parte asomada de nuestro cuerpo de personaje para que se vea. El cuello lo hicimos también a base de esferas, cuello uno, cuello 2, cuello 3, por lo que usamos alrededor de 4 esferas para ser exactos para crear el cuello. Aquí tenemos el ojo, otra parte del cuerpo, ojo uno, ojo 2, se utilizaron los diferentes materiales en todas las funciones como tal, como podemos darnos cuenta, siempre se utiliza esta misma parte, por así decirlo, dependiendo del material, pero siempre se utilizan estas funciones precisamente para poder crear nuestro sólido. Entonces tenemos los dos ojos, tenemos la pupila y la otra pupila, y tenemos la antena que también es un conjunto de esferas posicionadas una sobre la otra, solo que este se va haciendo cada vez más pequeña a medida que va subiendo, ¿no?
Tenemos en total 12 esferas para crear nuestra antena y así tenemos nuestro personaje ya totalmente ensamblado. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que con el teclado vamos a tener un conjunto de movimientos. Entonces, dependiendo de la tecla va a rotar. Entonces, por ejemplo, en X rota en el eje X, en B es para devolver, en Y rota para rotar en Y, en U es para hacer el giro en sentido contrario de Y, en Z es para girar en Z y C es para girar en sentido contrario de Z. O sea, si giras en sentido de las manecillas del reloj, gira en sentido contrario. Y finalmente nuestro inmain, que ya lo conocemos y ya lo hemos mirado a lo largo de todos los programas. Entonces ahora vamos a depurarlo para que vean cómo es que queda nuestro personaje. Este es nuestro personaje. Es un robot. Aquí como podemos ver, aquí estamos rotando y se ve ya la grilla como tal. Podemos girar todos los ejes para mirar diferentes perspectivas del personaje. Podemos rotarlo acá en Y, en X, en Z, para darle diferentes puntos de vista. Los ojos los definimos así como se ven, no es que hayan quedado mal, porque nos gustaba la idea de tenerlo como con esa mirada como perdida, como medio loquita, entonces decidimos realizar nuestro personaje así. Entonces, ese es nuestro programa, este es nuestro personaje y ya, no es más.